hermoso fin de semana, sobre todo para quienes vivimos aquí en Guayaquil, que ya empezamos a sentir el ambiente festivo por los 200 años de independencia de nuestra ciudad. Esta semana es importante para nosotros, hay que vivirla con alegría, con fervor, pero sobre todo con mucho cuidado en esta nueva normalidad, guardando los cuidados, los protocolos de bioseguridad. 6 de la mañana con 33 minutos. Para arrancar queremos invitarlos también a que nos sigan a través de nuestras distintas redes sociales, ya lo saben, en Facebook estamos como Programa Sin Amarres y también estamos en Twitter como @Radio Atalaya, al igual que en Instagram. Saludamos también a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y pasamos en este momento a escuchar el buenos días del licenciado Alcides Montilla y sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, comenzamos con usted. Muy buenos días. Hola Teresa, buenos días. También saludamos al director del programa Stalin Poveda y también a Carlos Julio Pacheco, que está en los controles. Pero por supuesto, en primera línea tenemos que saludar a nuestra amable audiencia, aquella que ya sintoniza Atalaya a esta hora de la mañana para escuchar el programa Sin Amarres. También lo hacen algunos que viven en las provincias del país y en el mundo también, porque Atalaya se oye en todo el planeta. Tenemos diferentes redes sociales que nos proporcionan la posibilidad de que nuestras emisiones se escuchen en todo el mundo. A todos aquellos a los que nos escuchan ahora, muchas gracias. Gracias por ese gesto. Reciban de nosotros a cambio un abrazo imaginario a la distancia en esta semana caliente, especial, espectacular, única en la historia de la ciudad y del país, porque se celebran los 200 años de la independencia, de la Revolución de Octubre de 1820. Así que adelante, Teresa. Así es importante, entonces nosotros desde Atalaya la vivimos con la alegría y el amor por nuestra ciudad. Sociólogo Stalin Poveda Granollers, muy buenos días, también queremos escuchar su saludo. Buenos días, ecuatorianos. Teresa Marchán, es un placer saludarla, de igual manera al compañero Alcides Montilla y también a Carlito Pacheco en los controles. Iniciamos una semana realmente llena de muchas expectativas y algunas incertidumbres. Las expectativas en función del desarrollo a todo lo que significa una agenda por la independencia de la ciudad de Guayaquil, y luego tenemos incertidumbres en lo que se refiere al proceso y al calendario electoral, que estamos prácticamente en la recta final respecto a las inscripciones de las candidaturas. Sobre eso vamos a generar un análisis en el desarrollo de este programa, no sin antes conocer los titulares que hoy aparecen en las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido informativo con Diario El Universo a través de su página, de su portada impresa. Gobierno destina $2.000 millones para 6 sectores, nos dice su nota principal. El presidente Lenín Moreno confirmó ayer por la noche que los primeros $2.000 millones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya están en las arcas fiscales. Enseguida se asignarán los recursos a 6 sectores. Así se ha pensado en pagar a los pequeños y medianos proveedores con acreencias de hasta $500.000. Se pagará el 100% a los centros de desarrollo infantil y social y se pondrá al día con las juntas parroquiales. También se destinará una parte de los recursos para pagar a ex trabajadores de las empresas públicas liquidadas. También se prevé la cancelación de incentivos jubilares y devolución de impuestos, así como destinar recursos a créditos Reactívate Ecuador. Anunció que en los próximos 3 meses se completarán $7.150 millones de multilaterales y bancos chinos. Moreno agradeció la paciencia de los ecuatorianos en esta difícil época y dijo que hoy estamos en el primer día de la recuperación total del país. Por otro lado, también nos cuenta El Universo, campaña de la presidencia ya registra gastos en Facebook. La campaña presidencial ecuatoriana en las redes sociales ya ha comenzado, pese a que ni siquiera están inscritos y calificados todos los binomios. En Facebook, por ejemplo, ya se evidencia el monto del gasto que los candidatos han hecho. Guillermo Lasso, Guillermo Celi, Gustavo Larrea y Marcelo Javier Herbas han pagado ya varios avisos, reporta este diario.
Y en la foto principal precisamente habla sobre el bicentenario. Ferias por bicentenario, nos dice el festejo libertador de Guayaquil busca también mover la economía. En el Malecón hay una feria comercial, la gastronómica, raíces y la ganadera abren el jueves 8, este jueves, con un aforo del 30%. En otros temas, nos dice el Universo, 669 causas por protesta no avanzaron. Se refiere a los eventos de hace un año. Estas se quedaron en la indagación previa. La Fiscalía abrió 819 expedientes por los hechos de octubre de hace un año. Por otro lado, Simulacro se enfocó en proteger a la ciudad, un ejercicio que se le denominó de prevención y disuasión en defensa de la ciudad. Se ejecutó ayer en Guayaquil y sorprendió a quienes ingresaban o a quienes estaban en el centro. La alcaldesa dijo que este reemplaza al del sismo que se ejecutaba año a año. Por otro lado, gigantesco laboratorio en Frontera Norte. Grupo armado procesaba hasta 4 toneladas de droga al mes en Carchi. Así también clama justicia por violación grupal de hija. Se lista audiencia contra 7 acusados y fiscal pedirá una pena de 34 años. Y así en otros temas nos dice también el Universo, iniciativas con la marca del Bicentenario, cómics, cerveza y chocolate, se pretende procesionarlos en esta conmemoración. Vamos ahora a revisar la información que nos trae también Diario El Comercio a través de su portada impresa. Expectativa por efecto de créditos del exterior. Son 7.150 millones de multilaterales y de China que llegarán en el último trimestre. Varios sectores están optimistas. El presidente anunció pagos y metas frente a este tema. En otros temas, en el plano electoral, 2 días para que 5 binomios se inscriban. Honestidad Avanza, Construye, Pachacuti y Alianza País aún no asisten al Consejo Nacional Electoral para el trámite respectivo. Por otro lado, Guayaquil sigue celebrando su bicentenario. La agenda de festejos por los 200 años de independencia incluye eventos presenciales y virtuales, proyecciones 3D, museos vivientes, exhibiciones de maquetas y un festival de drones están entre las actividades para este 9 de octubre. También el Comercio nos da la cifra de muertes inusuales acumuladas en Ecuador en los 7 meses de pandemia. Son un total de 34.692. El litoral suma el doble de fallecidos irregulares en relación con la sierra. La causa principal apunta al COVID-19. Y en la gráfica principal de este diario nos presenta pues a jugadores de nuestra selección de fútbol. Patricia lista para el arranque de la eliminatoria. El equipo nacional practica en la casa de la selección y mañana viajará a Buenos Aires. Así que también otro tema importante que concentra nuestra atención en esta semana. Vamos ahora a la revisión de Diario Expreso a través de su página web. Lenín Moreno, créditos, dice el presidente Lenín Moreno, créditos inyectarán al país 7.150 millones de dólares hasta fin de año. En otros temas nos dice también el Ministerio de Finanzas tomó 30 millones de dólares del proyecto Casa para Todos por falta de liquidez. Y en plano electoral nos cuenta las incógnitas en la papeleta electoral inciden en la indecisión del votante. En lo local nos dice que Nabila Diep es la nueva reina del Bicentenario de Guayaquil. Mientras tanto, hace un reporte también en el que señala que la alcaldesa ha faltado a 33 sesiones del Consejo Cantonal en los últimos 5 meses. Así también nos señala Diario Expreso. Las juntas electorales, otro motivo de discordia, esto pues frente a inconvenientes en la conformación de estas juntas electorales que se da en este proceso frente a los comicios de 2021. Así también en plano internacional, cifra inédita, 1 de cada 1.000 personas muere por COVID en Perú. 6 de la mañana con 41 minutos, estimado sociólogo. De esa manera culminamos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. ¿Cómo afecta a la conciencia del electorado la falta de coherencia por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral en el cumplimiento del reglamento y la ley
que tiene que observarse sigilosamente para el proceso electoral de cara al 2021. Y digo esto porque en el Consejo Nacional Electoral se toman resoluciones a espalda de unos y de otros de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Se toman decisiones de dejar participar a unos binomios y a otros binomios no los dejan participar. Decisiones como borrar de la estructura jurídica de inscripciones a algunos movimientos y partidos y a otros no. Por cierto, el movimiento o los movimientos que impulsan la candidatura del señor Arauz y el señor Rabascal hicieron una fiesta a través de las redes sociales en donde decían, entre otras cosas, hemos ganado, hemos triunfado, lo logramos. Claro, y era una fiesta en términos de sentirse victorioso, atropellando la ley. Pero al final, esa exclamación se la deben a la decisión del Consejo Nacional Electoral, que les permite corregir algunas distorsiones y proceder a la inscripción. Entonces el correísmo hace lo que le da la gana, atropellando todo ordenamiento y encontrando en ese atropello del ordenamiento reglamentario jurídico a administradores de la justicia o representantes de la justicia, como son los miembros del Consejo Nacional Electoral, que se hacen de la vista gorda mirando hacia otro lado para favorecer a estos movimientos. ¿Y cuál es la motivación? ¿Cuál es el soporte para favorecerlos a estos movimientos y a estas candidaturas atropellando la ley? Ponen de manifiesto, como lo hizo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que ellos no eran quienes para obstruir o detener el derecho de la participación en el orden electoral, que por lo contrario estaban ahí para garantizar ese derecho, dejando a un lado que para tener derecho a estos derechos de participación deben de hacerlo dentro del marco legal y el reglamento vigente para el proceso electoral. No lo hacen así, lo cual genera un mensaje hacia la ciudadanía de que lo que siempre decimos aquí, que aquí hay que atropellar la ley, que aquí no hay que respetar la ley, para de esa manera ganar los propósitos incoados a unos o a otros movimientos o a uno o a otros candidatos. Realmente es un mensaje que desestabiliza la conciencia y la opinión pública, porque habría que preguntarse, ecuatorianos, ¿qué clase de democracia estamos construyendo? Porque finalmente esto es una democracia en proceso de construcción, porque el componente fundamental de soporte y consolidación de la democracia es la conciencia ciudadana en el orden electoral y en el orden del empoderamiento social de sus derechos. Eso tiene un proceso de maduración. Pero cada vez que estas cosas ocurren, ese objetivo, esa meta de consolidación de calidad de democracia se ve afectada por este tipo de comportamiento. A futuro,
ya todos sabemos que con estas decisiones hay que atropellar la ley para ganar. Hay que ir al desacato del ordenamiento jurídico, constitucional y normativo, que como decimos en algunos de nuestros análisis, es la industria que más prospera. No solamente el desacato a la ley, sino el desacato a la autoridad. Y de ahí en adelante, nuestra sociedad tendrá que interrogarse, porque los mismos actores políticos cayeron en la trampa, como he escuchado algunos, de expresar que no se puede, por ningún motivo, negarse el derecho a la participación. No, señor, no por ningún motivo. Hay motivos por qué tú debes de participar y hay motivos por qué no debes de participar. Esa es la lógica de este derecho, que tiene deberes y obligaciones. Y esa es la lógica del contrato social entre sujetos, actores políticos, organizaciones corporativas, con el rol de la institucionalidad del Estado. Si nosotros rupturamos y no respetamos esta base fundamental, cimiento fundamental de una estructura democrática, estamos llevando a la sociedad al caos, al anarquismo y a la descomposición. Y esto realmente rechazamos y condenamos, no es lo que queremos. Y no se trata de que, independiente de todas las violaciones y atropellos de derechos y de leyes y de reglamentos, se continúe con el proceso electoral porque de esa manera cumplimos con el derecho de la participación. No, señor. Se trata del respeto a la normativa y al Estado de Derecho. Antes que nos pongamos a pensar una respuesta. Y esa respuesta está en la toma de conciencia, en la exigibilidad que tiene el pueblo, no solamente en las urnas, sino en una auditoría de institucional social, para decirle a aquellos representantes y a aquellas que representan estas instituciones que están obrando indebidamente, que están atropellando estructuras de derechos, que están violentando cimientos democráticos, que están menospreciando el Estado de Derecho y que están actuando en función de hechos y de favores electorales o de miedos electorales y no respondiendo a las demandas reales que tiene el pueblo ecuatoriano de que por lo menos en el proceso electoral tengamos certezas más que dudas, porque aquí lo que tenemos más dudas que certeza en este proceso, y nos enfrentemos o concurramos a un proceso electoral claro y transparente, que hable bien de la consolidación de la institucionalidad democrática que demanda el país. Alcides, ¿cómo está usted? Su comentario. ¿Qué tal, Stalin? Yo más bien me quiero referir a la intervención de anoche del presidente Moreno, en la cual hace pues un reparto del dinero que el Ecuador ha recibido del Fondo Monetario Internacional. No utilice ese término de reparto, mi querido Alcides. ¿Perdón? No utilice el término del reparto. Ya sabe que es sinónimo en este país. No, bueno, puede ser distribución del dinero. Sí, nuestro idioma español es muy rico en significados muy similares. Bueno, como quiera, la distribución, el reparto o en la colocación del dinero que recibimos del Fondo Monetario, los primeros 2.000 millones, es indudable que todo se va para gasto, o sea, del bolsillo del Estado pasa al bolsillo de los que necesitan que el Estado les pague, profesores, trabajadores de la salud, policías, universidades, el IES, tantos organismos que en este momento
tienen levantada la mano derecha para que el gobierno les pague lo que les debe. O sea, y de ahí pasa, Alcides, y de ahí pasa a la cuenta por pagar del pueblo ecuatoriano. Sí, claro, porque eso es lo más dramático. Nos estamos endeudando, ¿verdad? Y la deuda sigue, sigue y sigue y sigue. Esto no es para alegrarnos, todo lo contrario, es para preocuparnos. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que los organismos internacionales, dígase el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, cualquiera de esos, los chinos que nos prestan dinero, dice, hasta aquí nomás, señores, yo ya no le presto más, usted me paga. No que vamos a refinanciar, ya hemos refinanciado 3, 4, 5 veces, usted me paga. Y de ahí, ¿de dónde vamos a sacar dinero, estimado Stalin? De las remesas que nos envían los ecuatorianos que viven en el exterior, que es el único rubro, entiéndase bien, el único rubro que hasta el momento tiene un superávit en cuanto a cifras. Menos mal que llegan a los bolsillos de los ecuatorianos, no llegan a las arcas del Estado. Mire, las remesas del año pasado, ¿verdad? No tomamos en cuenta ahora, este año. El año pasado fueron 3.234 millones de dólares que enviaron los ecuatorianos acá. Esa cifra es la segunda más alta de los últimos años, solamente superada en el 2007, en que hubo 3.335 millones de dólares. El resto, estimado Stalin, ¿de dónde le vamos a sacar dinero para pagar esa deuda? El petróleo, que en este momento tenemos una producción de 540.000 barriles diarios y apenas nos dan 1.281 millones de dólares al año. De los tributos, en este momento estamos pagando a los ecuatorianos por año 14.323 millones de dólares por tributos. Y alguien me dirá, no, pues, porque usted sabe bien que los ecuatorianos somos de suerte. Ahí está la minería. La minería es futuro, pues. La minería está dando nomás 23 millones de dólares, pues. Claro, hay buenas perspectivas, pero eso no alcanza, estimados amigos. No alcanza hasta que el gobierno que venga y el siguiente no diga, señores, aquí tenemos que reducir el tamaño del Estado. Menos gastos, menos corrupción, porque si no, vamos a seguir prestando, vamos a seguir repartiendo la plata, puro gasto, nada de inversión. Alcides, sí. Yo quiero compartir con usted su análisis que me pareció muy interesante cuando usted toma el componente de las remesas. 3.000 millones. 3.000, que yo le doy 3.234 millones. Que entran directamente a la vena de la reactivación. Obvio, pues. Y para sostener la dolarización. Mire lo que voy a decir. Obvio, pues. Resulta que las remesas y nuestros migrantes subsidian al Estado. Y le voy a decir por qué. Porque mientras hoy, con un endeudamiento agresivo, cuando la deuda externa llega a 60 y pico de miles de millones, por un lado, 60.000 millones, no sé cuánto, y por otro lado, tiene un impacto sobre el Producto Interno Bruto entre el 11 y el 12%, que es lo que se ha establecido. Las remesas que entran directamente a la vena de la reactivación productiva, ¿no es cierto?, menos mal caen y vienen a los bolsillos de las personas que las ponen a circular. El Estado ecuatoriano, con 6.000 o 7.200 millones que van a ingresar, ¿no? Dijo usted, distribuye y también reparte 2.000 millones. Fíjese cómo es. Él está 2.000 millones para la reactivación, para programas sociales, para pagar a quienes se le debe, a los maestros, gasto corriente, todo lo que usted quiera. Y entonces usted se pregunta, ese dinero que pone el Estado, de 2.000 millones que lo va a redistribuir, ¿no? ¿Qué tipo de impulso y utilidad se le da para la reactivación productiva? ¿Es más para programas de contenido social y pago de compromiso? No para aquellos proveedores. Y está bien que así se haga. Pero, ¿a dónde van el resto de dinero de los 7.200 millones? Se habla de que se va a entregar a través de préstamos 1.200 millones más. Y luego que le digan al país cuál es el destino y la redistribución de esos créditos y a qué sectores van. Y luego que le digan al país cuál ha sido el impacto que ha tenido, porque usted puede entregar cualquier cantidad de dinero en préstamo y esos dineros después se convierten en deuda.
no solamente para el Estado, que ya se convirtieron en deuda, sino para quien los recibe. Y de pronto no pueden pagar y no puede recuperar el Estado ese dinero. Entonces, nuevamente, entramos al círculo vicioso de que aquellas deudas que se prestaron a los sectores agrícolas y digamos a todos los sectores no pueden pagar, entonces va una medida a favor de ellos, que puede ser a través del Congreso, como ha ocurrido históricamente, ¿no?, de que haya amnistía y el no pago de esas deudas, así como cuando también no pagan los impuestos. Es una bendición o una maldición, Alcides, este endeudamiento. Y cuando dice el gobierno que va a dejar estable, que va a dejar saneadas las finanzas, yo digo que no. Nos ha dejado no saneada la finanza, nos ha dejado malograda mucho más las finanzas, porque todo eso al 21, al 31, hay que pagarlo. Y usted se hizo una pregunta, Alcides, y la compartimos con todo el pueblo ecuatoriano. ¿Y de dónde vamos a pagar? ¿Qué cree que en una década nosotros vamos a recuperar? Si nosotros el déficit para 2 años después todavía está en 9.700 millones de dólares. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero? Si no aumenta nada, si los ingresos que usted lo describe, que son a través de impuestos, que son a través de ingresos petroleros, que casi no ingresa nada al erario nacional, que son las remesas, que sí se pueden mantener, evidentemente no tenemos otro filón de ingresos que nos garantice que vayamos a cumplir estos compromisos y estos endeudamientos. Y el círculo vicioso, Alcides, como usted lo comentaba, continúa. Oiga, Stalin, mire, y el presidente, no, la verdad es que estaba muy, pero muy optimista anoche, ¿no? Tremendamente optimista. Oiga, él dice, hoy es el primer día de la reactivación y recuperación total del Ecuador y debemos mantener la ilusión, y todo orgulloso del futuro que heredaremos a nuestros hijos. No van a heredar deuda, por favor. Claro, deuda que no sabemos cómo la vamos a pagar. Pues. Exactamente. Dale, pues. Ahí lo único que decimos los ecuatorianos, señor, usted no está dejando una deuda a nosotros, a nuestras generaciones, está dejando endeudado al país. Ahora, la pregunta es también, claro, evidentemente él dijo, ¿no? He tenido que hacer esto porque era la única, como que es la alternativa frente a lo que él recibió. Pero bueno, no sé si en el transcurso de 3 o 4 años hubiera habido otra solución y no este endeudamiento tan agresivo que ha endeudado mucho más al país y a los ecuatorianos. Oiga, y otra cosa que me extrañó también de anoche el presidente, ¿no? Que habla de que algunas de las áreas de recuperación del país las va a tener que continuar el próximo gobierno. ¿Cómo Oiga, es? La verdad que no sé qué pensar, ¿no? Porque él no puede juzgar, él no puede entregar alguna propuesta, por muy buena que sea, al próximo gobierno, pues. Porque esa es una forma de decirlo, pero no de hacerlo, pues. ¿De qué nos vale que el presidente en este momento delinee una propuesta para el siguiente gobierno si no se sabe quién vaya a salir? Ya por ahí está diciendo el señor candidato del correísmo que él no va a aceptar ninguna relación, ninguna carta de intención, ningún compromiso con el Fondo Monetario. O sea, no entiendo realmente. Bueno, los lenguajes están distorsionados en este país. Así es. El presidente hablando de que va a heredar un futuro mejor a los ecuatorianos. Nos va a endeudar, amigo. Perdóname, Stalin, esa es la realidad. Mi querido Alcides, esta interrogante que no entiendo, no tratemos de entender a quién está en el gobierno. Tratemos de entender qué sociedad tenemos, qué actores económicos, políticos y sociales tenemos, que no reaccionan, que no tienen un proyecto de país. Esto es lo importante. Si hubiera un proyecto de país, estas cosas, no crea que las pueden solucionar, las pueden poner en vigencia solo el gobernante. Tendrían que ser decididas a través de un consenso de opinión nacional, a través de consulta, como es en otros países, hasta para endeudarse en otros países. Hacen consulta. 7 de la mañana con 2 minutos, estimado sociólogo y licenciado. Ya vamos, Teresa, vamos a terminar. Aquí te dejamos endeudado a 20 y 30 años, te vendemos el petróleo a 20, 30 años y no hay una reacción. Y solo hay el discurso
que se endeuda a todas las generaciones. Esto no puede continuar. Vamos con nuestros anunciantes, Teresa. Vamos a ir a la pausa comercial, pero antes les contamos que se realizó el simulacro de prevención y disuasión, el cual se hizo con disciplina y organización, según nos reporta el municipio. Más de 600 personas de las direcciones municipales del municipio, así también del gobierno provincial del Guayas, los bomberos de Guayaquil, la autoridad de tránsito municipal y la policía metropolitana participaron en el inicio de este ejercicio de seguridad que se extendió hasta las 16 horas. Los ingresos a la ciudad fueron tomados por el personal desplegados en distintos puntos, así también como centros estratégicos, mercados y transporte público. El ejercicio del simulacro tiene como telón de fondo la experiencia de octubre pasado, cuando la ciudad se vio amenazada por la violencia a cargo de grupos vandálicos que intentaron entrar a Guayaquil, debiendo la propia alcaldesa Cintia Viteri, el exalcalde Jaime Nebot, hacerles frente para, junto a la ciudadanía que salió a las calles, oponerse a intereses de grupos foráneos. De esta manera se midió la capacidad de respuesta de los organismos municipales e instituciones guayaquileñas en tiempo y recursos para frenar cualquier intento de daño a nuestra querida ciudad. 7:03 a.m. Vamos a la pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de su programa Sin Amarras. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En UTE, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Doctor Galo Cabanilla, Canciller UTE. Los invito a la UTE porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. ute.edu.es. A partir de ahora, todos tus trámites con Interagua deberás realizarlos por medio de la aplicación móvil de Interagua, que puedes descargar para Android o iOS llamando al 134 del call center o en la página web www.interagua.com.es. Si requieres atención presencial en agencias, deberás agendar tu cita de forma previa para que acudas a la hora que te corresponda y no tengas que esperar ni hacer filas. También puedes programar una videollamada y recibir atención personalizada desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Recuerda, tus trámites ahora son en línea, o si prefieres, agenda tu cita presencial en la aplicación móvil de Interagua llamando al 134 opción 4 o en la página web www.interagua.com.es. Interagua, siempre contigo. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil, ciudad guerrera, se levanta de todo mal. Con el agua que cuidamos, nuestros días brillarán. Y en los momentos más duros, trabajamos con seguridad. Siempre seremos solidarios y el agua siempre llegará. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy.
7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por continuar en sintonía de su programa Sin Amarres. En este momento queremos dar la bienvenida a nuestro entrevistado. Nuestro invitado del día de hoy es el asambleísta ingeniero César Ron, quien ya está conectado con nosotros, estimado sociólogo. Le damos la bienvenida al asambleísta César Ron, lo saludamos, Stalin Poveda y también Alcides Montilla y Teresa Marchán. Va a tener usted, César, buenos días, que pedir una réplica en el canal 2 de Coavisa el día de hoy, que están entrevistando a Andrés Arauz sobre un artículo que él ha escrito respecto a desdolarización buena y dolarización, estimado Stalin. Perfecto. En donde hace referencia él, en una respuesta a una pregunta, que el contexto de eso fue escrito sobre un comentario y análisis que usted haría en la comisión que en aquel momento en la Asamblea Nacional, ¿no?, respecto a este proceso de dolarización, que lo consideraba que había que hacer algunos ajustes, bueno, y como que se lo habían sacado de contexto. Pero eso será un tema que usted tendrá que ver el programa y ver en qué contexto tomó su nombre. Luego queremos preguntarle cuál es la agenda que tiene la Asamblea Nacional, porque una de las principales tomas de decisiones que se han dado es aquella que tiene que ver con el segundo debate a la reforma de la ley de la función legislativa. Vamos a empezar por ahí para ver cuál es el alcance de esta reforma a esta ley de la función legislativa. Buenos días y bienvenidos, César. Es un gusto enorme estar con usted esta mañana. Un saludo al panel, a Teresa, así es que como siempre, a la orden. Sí, aló. Sí. Le preguntaba cuál es el alcance a nivel del segundo debate de la reforma a la ley de la función legislativa. Sí, el informe está muy avanzado. Ya. La reforma a la ley de la función legislativa es importante, es una reforma interesante que deja a la legislatura de cara al próximo proceso electoral y al próximo Congreso de la República mejores condiciones para trabajar, claridad en muchos aspectos que el día de hoy no tiene la norma de la Asamblea Nacional, como por ejemplo algo que es fundamental, que el ponente de las leyes no es el dueño de las leyes, sino simplemente tiene que exponer la decisión de la comisión, y no como el día de hoy, que ocurre que el ponente de la ley cambia textos de los artículos, lo cual pues no tiene presentación alguna. Esa creo que es una reforma importantísima que se da dentro de la legislatura. Hay otros temas como que también no están debidamente establecidos y que hoy entrarían si se vota, que tiene que ver con la cesación de los asambleístas por abandono del cargo. Hoy tenemos asambleístas que hace un año dejaron la Asamblea Nacional y siguen siendo asambleístas. Esto tampoco tiene presentación. Y la norma establecería que una vez que pasan los 30 días de licencias y continúa la inasistencia del asambleísta, pues, se da tácitamente y de manera inmediata el abandono del cargo, con lo cual pierde la curul. Así es que hay reformas importantes que el pueblo ecuatoriano las ha pedido, que se necesita hacer dentro de la Asamblea Nacional para la mejor marcha y claridad de la Asamblea Nacional, y que no será perfecta la reforma, pero es una reforma bastante buena la que se plantea el día de hoy. Perfecto. Se ha llamado a juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y le quiero preguntar cómo avanza la reforma constitucional a este respecto. Esta reforma constitucional que ha planteado la Comisión Interinstitucional, ¿no?, de la reinstitucionalización. El juicio político no tiene nada que ver con la reforma constitucional. El juicio político es parte del control político de la Asamblea Nacional. Este juicio político al presidente de Participación Ciudadana fue calificado por el CAL, se ha terminado el proceso dentro de la Comisión de Fiscalización de Pruebas de Cargo y Descargo. Hay un informe que fue votado unánimemente, y entonces se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional dar inicio al juicio político al presidente de Participación Ciudadana,
donde pues la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional determinará y da lugar a la censura y destitución de este alto funcionario. Lo otro de las reformas avanzan también. En las reformas, pues todos los ecuatorianos sabemos que se solicita la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Se plantean las reformas que vienen desde el lado de la ciudadanía, de la vertiente ciudadana, porque aquí se recogió firmas, ¿no? Se plantea una reducción de la Asamblea Nacional a 95 miembros y la creación de una Cámara Alta de Senado de verificación, ¿no?, de leyes, de tamiz de leyes, donde se procesen los juicios políticos de 30 miembros, elegidos a nivel nacional. Yo he planteado una reforma más amplia dentro de este proceso, que es eliminar los diputados nacionales, un solo asambleísta, representación por cada provincia, donde todas las provincias, las grandes y las pequeñas, tendrán su representación en la Asamblea Nacional, y luego la proporcionalidad, que es importantísima, que es uno por cada 300.000 habitantes, y finalmente un representante por cada circunscripción del extranjero. Total, 75 miembros tendría el nuevo Congreso de la República, si es queda aceptada la reforma que yo he planteado. ¿Y a qué nivel se encuentra todo este proceso? ¿Cuándo cree que esto pueda tener su aprobación o no? Este proceso termina el primer debate. Por esa razón era importante pues acelerar por escrito, no solo dentro del debate legislativo, sino por escrito toda esta reforma. Yo he presentado por escrito estas reformas a la comisión ocasional que está tratando todo este tema de las enmiendas y las reformas constitucionales, y por lo tanto pues este es un proceso de discusión política que tendría que darse en los próximos 3 meses, de aquí a diciembre, porque se tiene también prevista la posibilidad de que entre esta consulta popular, porque tiene que entrar esta reforma de consulta popular de cara a las elecciones, que vendría la una que se viene corta, que es el 7 de febrero, la primera vuelta, y la otra posibilidad sería que entre en la segunda vuelta electoral en el mes de abril del próximo año. Perfecto. En la lucha contra la corrupción hay leyes que todavía están en debate en la Asamblea Nacional, y estas leyes se ha considerado importante, como el tema no sé si es reserva de dominio o algo así, no se ha aprobado dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué avance tiene esto? También el tema de la extinción de dominio es una nueva ley. Se terminó el primer debate de esta ley, importante ley, que tiene que ver pues con toda esta lucha contra la corrupción, donde este es un proceso mediante el cual, un proceso judicial, mediante el cual el Estado recupera activos, bienes en su beneficio. Esto no es un proceso político, esto no es un proceso de persecución política de ninguna manera. Eso tiene que ser estructural, porque se va a recuperar patrimonio en beneficio del Estado. Por otro lado, pues están también todos los procesos de investigación de hechos de corrupción, de narcotráfico, de enriquecimiento ilícito, de crecimiento patrimonial injustificado, donde producto de estas investigaciones que duran años muchas veces, se tiene información cierta, cabal, de que todas estas ilegalidades generan desde el inicio de la acción procesos ilegales que tienen que ser revertidos en favor del Estado. Por lo tanto, pues esto es un proceso complejo, está recién en el primer debate, se tiene que avanzar en la discusión, pero lo más importante es que se actúe en beneficio del Estado, y para lo cual tiene que haber el debido proceso. Y lo primero que se tiene que hacer, si tenemos que precautelar los intereses del Estado, porque el pueblo ecuatoriano quiere 2 cosas: uno, que se sancione y vayan presos todos los corruptos, y 2, que se recuperen los bienes en beneficio del Estado. Entonces, para eso lo que hay que hacer es inmovilizar los bienes, para que esos bienes inmovilizados ya se está precautelando los intereses del Estado. Luego viene el juicio, el debido proceso, y luego viene la sentencia. Y la sentencia da lugar a que esos bienes tienen que pasar a poder del Estado. Esos bienes ya fueron inmovilizados, por lo tanto, el Estado está precautelando sus intereses. Eso es lo que se tiene que hacer dentro de procesos judiciales claros, transparentes, y no políticos ni de persecución de ninguna manera. Alcides. Sí, don César, la verdad es que ahora, en estos tiempos,
difícil se hace ser candidato a la Asamblea. Un órgano del Estado que tiene el 2% de apoyo de la ciudadanía, involucrado, diría yo, 60 de sus 130 asambleístas en actos de corrupción. Claro, hagamos una excepción, no todos hay que poner en el mismo saco, eso es indudable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer campaña, don César? ¿Qué le dice usted a los que quiere que le den el voto? ¿Qué plantea? ¿Cuáles son sus acompañantes en la lista? ¿Cómo usted va nuevamente a intentar regresar a la Asamblea en ese organismo que, como dije al principio, está plagado de corrupción? ¿Cómo hacerlo, don César? Justamente esa es la diferencia que tenemos que hacer y la que la hacemos todos los días. César Ron tiene una hoja de vida limpia, no está inmerso ni nunca ha estado inmerso en actos de corrupción ni en investigaciones de corrupción. El 80% de la Asamblea Nacional técnicamente podría reelegir, pero no es así, solo se va a reelegir el 23%. ¿Qué pasó con el otro 57%? Bueno, la respuesta es obvia, la sabemos todos los ecuatorianos. Y lo segundo que tiene que producirse es una reflexión profunda, hay que votar bien. El pueblo ecuatoriano vota y los representantes que estamos en la Asamblea son productos del voto del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano tiene que buscar quién ha servido, quién ha tenido un trabajo honesto, transparente, quién ha hecho leyes que lo beneficien, quién ha defendido sus derechos. Y César Ron ha defendido el trabajo, la producción, ha defendido la vida, ha defendido a la familia, hizo la ley de emprendimiento e innovación, que es la primera ley que se hace en esta materia en el Ecuador para generar oportunidades de trabajo, que es lo que más se necesita en el Ecuador, y tiene una hoja de vida limpia y lucha frontalmente contra la corrupción. Así es que eso es lo que voy a seguir haciendo. Por eso me presento, porque tengo una hoja de vida limpia, me presento a la reelección a la Asamblea Nacional, ¿no? Marcando la diferencia, porque hay una marcada diferencia, con otros asambleístas que no pueden reelegirse porque están inmersos en actos de corrupción que el pueblo ecuatoriano no conoce y que invito al pueblo ecuatoriano a reflexionar bien y votar bien en las próximas elecciones. Usted está de candidato para el Distrito 3 aquí, ¿verdad? Y le preguntaba... Así es, soy candidato por el Distrito 3 del Guayas. Tenemos una lista muy buena, yo diría que la mejor lista, que está presidida por César Ron. Luego en segundo lugar está Soledad Diab y en el tercer lugar está Vicente Almeida. Son tres que votan ahí, ¿verdad, don César? ¿Perdón? Son tres que se votan, tres candidatos. No, en todos los distritos se votan 5 candidatos. En el Guayas se eligen 4 distritos de 20 asambleístas en total. Así es que yo he dado los 3 asambleístas que presiden la lista en el distrito número 3. ¿Ya se inscribió como la candidatura? No, lo único que hemos hecho, de acuerdo a lo que manda la ley, son 2 cosas. Primero las primarias y luego pues la aceptación de la nominación en vivo y presencial en el Consejo Nacional Electoral. El día de mañana, martes 6, desde el 6 de las 6, el día de mañana los candidatos del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y aliados, vamos físicamente al Consejo Nacional Electoral a inscribir nuestras candidaturas en una movilización, en una fiesta democrática, a presentar los mejores hombres y mujeres que nos representen en la provincia del Guayas en la legislatura en el próximo periodo electoral. ¿Para hacer la campaña electoral usted debe renunciar o pedir algún permiso a la Asamblea? Sí, cuando inicia la campaña, todos los asambleístas que vamos a participar tenemos que pedir licencias sin sueldo, así es que a partir del 30 de diciembre de este año yo tengo que solicitar licencias sin sueldo para poder dedicarme los siguientes 45 días a la campaña electoral como manda la ley. Una pregunta, César. El día de mañana 6, que son las inscripciones, van a ir, dice, con sus aliados. ¿Se te van a inscribir también candidatos de Partido Social Cristiano y los candidatos de Creo en el mismo acto? ¿Van unidos? Esta es la fiesta de las 6 mañana. El 6 de las 6, mañana martes, a partir de la 1:30 de la tarde en el Consejo Nacional Electoral, vamos a inscribir los candidatos y aliados de la lista 6, me refiero a Madera de Guerrero. Las 6 Madera de Guerrero se inscriben mañana. Nosotros no tenemos listas de diputados conjuntas con Creo.
nosotros apoyamos al señor Guillermo Lazo a la presidencia de la República. Pero en la lista le preguntaba esto porque como tienen una alianza, siempre van para con sus Parlamento aliados andino, juntos. son listas de las 6 y sus aliados. Madera de Muy bien. Continúa, Alcides. Sí, en el plano de los juicios políticos, don César Ron, mire, hasta el momento de lo que se sabe es que el único que va rumbo al juicio, porque ya inclusive la misma Comisión de Fiscalización lo acaba de aprobar, es del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Cruz, que lo va a interpelar su colega Henry Clonfere. ¿Qué pasa con nosotros dos, el de Romo y Martínez? Por ahí dicen que el CAL no ha pasado los expedientes a la Comisión de Fiscalización. ¿Eso es verdad? No es así. Los juicios políticos que estaban represados en el CAL durante un año han sido calificados todos, absolutamente todos. El primer turno lo tomó el presidente del juicio político contra el presidente de Participación Ciudadana. Este proceso ha terminado en la Comisión de Fiscalización. Está el informe listo para el Pleno de la Asamblea Nacional. El segundo turno tiene el juicio político la ministra de Gobierno. Eso entrará esta semana a la Comisión de Fiscalización y por lo tanto pues veremos qué es lo que ocurre al final del proceso de cargos y descargos y la elaboración del informe. Y finalmente el tercer turno tiene el ministro de Economía y Finanzas. Por lo tanto, estos juicios políticos se van a dar los procesos, se va a avanzar dentro de la Comisión de Fiscalización y esperaremos los informes, como ya está este informe de Participación Ciudadana, para que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie si es que hay censura y destitución de los altos funcionarios del Estado. El caso del juicio a la ministra Romo es por el tema de la corrupción y también por los sucesos de octubre del año pasado, entiendo yo, y el tema de Martínez, la verdad es que muchos dicen que por qué se lo va a interpelar, porque lo califican a él como el gestor de toda la renegociación de la deuda, todo lo que tiene que ver con los bonos, lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, que hay dinero, etcétera. Don César, ¿qué le parece? Bueno, los juicios políticos son una rendición de cuentas que tienen la obligación de hacerla los funcionarios públicos. Hay pruebas de cargo y descargo, hay un debido proceso. Por lo tanto, pues los funcionarios públicos tendrán que hacer frente a las pruebas de cargo dentro de la Asamblea Nacional. Y si hay mérito, pues dentro de todo esto que usted analiza en el manejo de las finanzas públicas, en el manejo de la política, en el manejo de los levantamientos de octubre, en el tema del manejo de los hospitales públicos, en fin, todo esto pues va a dar como resultado estas investigaciones, estos cargos y descargos dentro de la Asamblea Nacional, un informe que si es votado mayoritariamente irá al Pleno de la Asamblea Nacional para que el Pleno de la Asamblea Nacional considere si da mérito o no a la censura y destitución de los altos funcionarios del Estado. Gracias, don César. Stalin. Sí, César, muchísimas gracias por atender este requerimiento telefónico. Gracias a quienes han estado en sintonía de este programa. Nos despedimos hasta el día de mañana. Teresa. Así es, muchísimas gracias a nuestros amables oyentes por haber estado junto a nosotros en esta emisión de Sin Amarres. Los invitamos a que continúen en compañía de Radio Atalaya. Ya viene Aguayo en Vivo. Que tengan un excelente lunes. Sin Amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales. Con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021.
Con una inversión de $457 millones, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil, ciudad guerrera, se levanta de todo mal. Con el agua que cuidamos, nuestros días brillarán. Y en los momentos más duros, trabajamos con seguridad. Siempre seremos solidarios y el agua siempre llegará. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande. Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.